Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente son mis mayores deseos. Hoy vengo delante de vosotros con la continuación del último mensaje, es eminente el rapto de la iglesia, en el cual me basé a muchos textos bíblicos que les di y el primer y el sí, que donde el último que di creo que fue primera Tesalonicenses 4:17, cuando Pablo habla del arrebatamiento. Nosotros los que estemos seremos arrebatados juntamente con él y estaremos con él en el aire, en las nubes. Hoy, mis amados hermanos, el tema de hoy es una pregunta: ¿qué es el misterio de la iniquidad y la apostasía? ¿Qué es el misterio de la iniquidad y la apostasía? Y yo quiero invitarlos a ustedes para que vayan allí en el libro sagrado, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 7. Segunda de Isaías, en Isaías capítulo 24, versículo 3, 6, Isaías 2, 11 y 12, Mateo 24, 42 al 44 de Mateo, cuando el Señor dice que estemos preparados. Nadie sabe el día ni la hora, pero Él viene. Daniel 8, todo el capítulo de Daniel 8. Daniel 7, 3, 7, del 3 al 7, el versículo del 3 al 7 de Daniel 7. Apocalipsis 13, versículo 1 al 6. Y Daniel 7, del 8 al 25. La pregunta: ¿qué es el misterio de la iniquidad y la apostasía? Amados hermanos, aquella visión que Juan tuvo en la isla de Pasmo, allá en el Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, el apóstol Juan quedó como muerto cuando vio todas las cosas que el Señor le mostró en esta visión. Es lo que el mundo va a sufrir en la gran tribulación. Muchos lo dudan, pues a cada cual que quiera tomarlo como quiera tomarlo. Lo que Dios me manda es a enseñar a la iglesia o a preparar a aquellas personas que quieren dejarse a preparar, no ponerse en aquel momento a contender con la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es para platicar y edificarse unos con otros. Estos principios de dolores que hoy está viviendo la iglesia del Señor o el pueblo de Dios, este principio de dolor ya estaba dicho, ya Dios lo había profetizado. Pero hoy el diablo no quiere que usted esté preparado para este encuentro con su amado Salvador Jesucristo. Es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros no nos interesa saber de dónde viene el anticristo, quién es el anticristo, de dónde va a salir, aunque vamos hoy a dar ciertos textos bíblicos para que usted estudie. Y si verdaderamente a usted le interesa, métase, porque lo que al Señor le interesa es que estemos preparados, porque nosotros no vamos a vivir esa gran tribulación. Si usted quiere estar en ella, eso es cosa suya, nadie lo detiene. Pero pídele a Dios. Le voy a regalar un texto bíblico. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, toma este texto bíblico para usted. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero considera y te darás cuenta. Oremos para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento en esta rica palabra. Mi buen Señor, venimos delante de tu presencia con el único fin de bendecir tu nombre y adorarte y glorificarte y ensalzarte y ponerte en el primer lugar. Señor, dame palabra de sabiduría y palabra de ciencia revelada por tu Santo Espíritu. Soy un hombre común y corriente,
Solamente te ruego, te suplico por tu misericordia, que aquellos que van a escuchar, aquellos que van a participar, entiendan y comprendan, Señor, lo que tú quieres enseñarnos día con día. Dios mío, libera al cautivo, aclara la mente de aquellas mentes que están turbadas. Da sabiduría y entendimiento para que podamos discernir en tu palabra. Señor, visita los hogares de aquellas personas que están pasando serias tribulaciones. Ayúdales, Padre mío. Protégenos a todos. En el dulce nombre de Jesucristo, sabemos que todo lo que pidamos al Padre en tu santo nombre, mi amado Jesús, tú lo harás, porque así dice tu palabra. Y confiando y siguiendo lo que tu palabra dice, declaramos, Señor, que tu venida está cerca. Estamos preparándonos para estar prevenidos, para que no nos tome desprevenido el llamamiento tuyo, Señor. En el dulce nombre de Jesucristo, Padre, te encomiendo este tema en tus manos. Glorifícate por medio de mis labios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde y les cuide siempre y les proteja. Amado pueblo de Dios. La visión del profeta Daniel es casi parecida a la que tuvo Juan en la isla de Patmos. Dice esa palabra del Señor que el profeta Daniel, allá en el año tercero, en el reinado del rey Belsasar, Daniel tiene otra visión. Y esta visión, estando él en Susa, capital del reino de la provincia de Alam, estando junto al río Ulai, Daniel ve cosas espantosas y se asusta sobremanera. Todo lo que Daniel mira está en el capítulo 8 del libro de Daniel. Esta visión que Daniel ve del cordero y del macho cabrío, ¿qué es esto? ¿Que él se asusta tanto? Nos dice que el macho cabrío, escúcheme bien, salieron 4 cuernos. 4 cuernos notables. Y nos preguntamos, ¿qué son estos? ¿Qué son estos 4 cuernos? Daniel 7, 3 al 7. Allá en Apocalipsis 13, del 1 al 3. Puedes leerlo hasta el 6. Y Daniel 7, 8 al 25. Estos 4 cuernos son 4 naciones que habían tenido el dominio del mundo. ¿Y quiénes son estas naciones? ¿Cuáles son estas naciones? Allí mismo en el libro de Daniel lo explica, bajo la guianza del Señor. Esto es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estas son las 4 bestias. Dice Daniel que son diferentes unas de las otras. Y Daniel está espantado de estar viendo estas cosas. Dice que estas subió del mar. Y nos preguntamos, ¿de cuál mar subieron estas bestias? Sabiendo que estas bestias son naciones, el mar que simboliza multitudes, naciones y pueblos. Estos son símbolos que nosotros debemos de entenderlos y comprenderlos. Son gobiernos de dictadores pasados en los cuales recordamos algunos como Antíoco Epífanes, Alejandro Magno, Adolfo Hitler y muchos más que aparecen como dictadores pasados. Pero no vamos a hablar de estos dictadores, sino que vamos a hablar del nuevo rumbo que lleva el mundo, ese nuevo orden mundial de esto. Por esto que estamos viviendo y lo que vamos a tratar de explicar para que usted lo entienda, que es el misterio de la iniquidad que estamos viviendo y la apostasía que estamos viviendo.
Si usted no ha entendido, escudriñe las palabras y léala. En el Apocalipsis 13, 1 y 2, nos habla y nos dice de 7 cuernos, de 7 cabezas, nos habla de 10 cuernos y de 7 cabezas. Simbolismos. Y hay que entender estos simbolismos, los 10 cuernos, que significan 10 naciones. Para muchos entendidos, teólogos entendidos, dice que estos saldrán de estos. Va a salir la bestia, el anticristo, de estos gobiernos. Y que son 5 de los primeros 10 naciones que formaron el mercado común europeo, que comenzó, su formación fue con 10, que fueron 5 naciones de Europa y 5 naciones asiáticas. Por los entendidos dice que de ahí saldrá el anticristo, pero como nosotros no nos interesa saber ni de dónde sale ni quién es el anticristo, lo que nos interesa es prepararlo a usted, amado hermano, consierva y consiervo de Dios, iglesia del Señor, prepararnos para lo que viene, para que usted no esté en esos momentos de tribulación y de angustia. Daniel estaba turbado. Cuando vio estas cosas, Daniel se turbó más. Y Juan, allá en el Apocalipsis, en el capítulo 13, describe al último dictador que va a gobernar la tierra, al anticristo. Juan lo describe. Pero ya el pueblo de Dios no estará aquí. Hay muchos que dudan de estas cosas, pero ya la persona que duda es porque no le pide a Dios sabiduría, es porque no se somete a Dios, es porque quiere revelación, quién sabe cómo. Y para tener revelación tiene que tener comunión con Dios y entregarse a Dios definitivamente para servirle a Dios y entender las cosas de Dios. Se entienden en espíritu, porque Dios se manifiesta en espíritu, Él es espíritu. Y para que usted pueda entender estas cosas, tiene que someterse a Dios, tiene que vivir para Dios, no contendiendo con nadie, sino aprendiendo de Dios, porque en Él está la sabiduría. Amados hermanos, el pueblo del anticristo es lo que hoy está viviendo el mundo, un pueblo lleno de iniquidad, un pueblo lleno de apostasía. Creen lo que a ellos les parece y tratan de confundir a las personas. Amados hermanos, las personas que viven así, en la iniquidad y en la apostasía, solo ven lo malo y hablan de lo malo, no hablan de lo bueno. Hay confusión en el mundo, lo sabemos que hay confusión. Y recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee las Escrituras, se va a Mateo 24, Mateo 24, del versículo 42 al 44. Y Jesús les dijo a sus discípulos, a su pueblo, y nos dice a nosotros hoy, entended, velad porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir. No sabemos el día ni la hora en que ha de venir. Mateo 24, 42, 44. Hace más de 4000 años, Isaías había profetizado allá en Isaías 24, 3 al 6, que la tierra, dijo Isaías, que la tierra sería totalmente devastada y saqueada. Esto ya lo había visto Isaías, ya lo había profetizado, ya el pueblo de Israel lo sabía. ¿Y esto para qué es? Para la gran tribulación, en el cual va a ser devastada por el inicuo, por el hombre de pecado, la bestia, como quiera llamarle. Pero la iglesia no estará ahí. La tierra se destruye, la tierra cayó, hoy está enferma. Las altas naciones poderosas como los Estados Unidos están enfermos. Europa está enferma. El pecado los tiene enfermos. Hay nubarrones de oscuridad, pecado y desobediencia. Enfermaron. El pecado tiene al mundo enfermo.
Y está enfermo de gravedad, porque usted se da cuenta, está enfermo de gravedad. Hoy niegan la verdad, pero si toman la mentira, la especulación filosófica, humanista y el racionalismo científico está dominando al mundo, cautivando al mundo. La tierra está enferma, sus moradores se han apartado de Dios, niegan a Dios, niegan su venida y niegan muchas cosas en el cual nosotros como siervos de Dios humildemente apoyamos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo para que podamos entenderla y comprenderla con la sabiduría del cielo. Pero hay altivez en estas personas, hay soberbia, hay arrogancia y no quieren entender y practican lo malo. Ahora, ya Isaías lo había dicho, Isaías 24, 3 al 6, ya lo había profetizado. Nosotros estamos advertidos de las profecías, porque las profecías están para advertirnos a nosotros, iglesia del Señor. Isaías 2, 11 y 12. El mundo espiritual se ha tergiversado. ¿Y por qué digo que el mundo espiritual se ha tergiversado? Sustancialmente. Porque es sorprendente el crecimiento de este movimiento de la nueva era. Y es hoy lo que está viviendo el mundo, el misterio de la iniquidad y de la apostasía, porque estamos metidos y sometidos a este movimiento de la nueva era. Amados hermanos, amigas, amigos, la obra del Espíritu Santo está en usted, si usted busca de Dios, con toda la sabiduría de Dios, pero también el espíritu del anticristo, ese espíritu que es del mismo espíritu del demonio, usted no puede verlo, pero también está azotando a la humanidad y a aquellos incautos que se dejan. El espíritu de iniquidad está gobernando hoy. La apostasía está gobernando hoy. El gobierno, óigame bien, del anticristo va cada día en aumento y se va revelando cada día más y más. Mire cómo están las grandes potencias. Mire, fíjate bien cómo el pecado tiene nubladas las mentes de los grandes líderes políticos y religiosos. La iniquidad y la apostasía está sometida. Lea 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 y la segunda carta de Timoteo capítulo 2, 7. Considera lo que hoy te digo y que el Señor te dé entendimiento para que pueda entender y comprender, porque es eminente que la venida del Señor está cerca, pero Él no vendrá aquí a la tierra. Cuando Él viene, es la segunda vez cuando viene para la batalla del Armagedón. Amado pueblo de Dios, consiervos del Señor, yo ruego al Dios Todopoderoso para que nos llene con su sabiduría, para que nos dé exactamente lo que hoy estamos buscando. No es nada para nosotros, es para servirle a Dios como Dios nos manda. Aquí dice el apóstol Pablo, le dice a su joven amigo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo 2, en el capítulo 2, versículo 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que te lo tomó por soldado. Nosotros no nos enredamos en los negocios de este mundo. Estamos en los negocios de papá, de nuestro Salvador Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha antes legítimamente. Luchar legítimamente es hablar la verdad, someterse a Dios, obedecerle a Dios. Hazlo y te darás cuenta. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero, pero un vago no puede entender las cosas del Señor. Hay que trabajar en la obra del Señor y hay que someterse a Dios, someterse a aquel que no vemos, someterse a aquel que nos maneja, el Espíritu Santo de Dios, el que nos está gobernando. Considera lo que te estoy diciendo
y el Señor te dará entendimiento, pero sométate a Él. Ahora, amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, pero antes de finalizar, quiero decirle que si usted se está edificando con estos temas, si estos mensajes son de bendiciones para usted y cree que pueden ser bendiciones para otros, los invito, escúcheme bien, los invito para que le den el dedo arriba y suscríbete al canal de YouTube y también compártalo con sus amigos y con sus familiares, pero busque de Dios y crea en Él y verá las cosas que Dios hace en su vida. Si no tienes sabiduría, pídale a Dios sabiduría. No nos creemos grandes teólogos porque no lo somos. Somos servidores humildes y sencillos del Señor. Te amamos en el amor de Dios y oramos por aquellos que quieren contender. Nosotros no somos contenciosos. No usamos la contención, mucho menos en las cosas del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide, te proteja. Te amo en el amor de Dios. Amén y amén.